continuar en esta mañana. Gloria al Señor, las dos últimas, queda esta y la última de esta serie que hemos estado tratando durante estas semanas. Casi 2 meses, ¿verdad? Así es que esperemos en el Señor sea de bendición y siga siendo de bendición la palabra de Dios a su vida, hermanos. Así es que vamos a Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios capítulo 6, verso 17, gloria al Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en ese pasaje. Y vamos a continuar, ¿verdad? Mirando acerca de esta serie de la armadura de Dios, ceñidos para la batalla. Si tiene usted sus notas. Si no tiene notas, ahí pídale a alguno que le pase unas notas. Solamente levante la mano si alguien no tiene notas para que se las lleven. Gloria al Señor. Efesios 6, 17 dice, y tomar el yelmo, que es el casco de la salvación, lo que miramos la semana pasada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Acá los hermanos necesitan notas, hermanos, por favor, pásenles. Así es que vamos a ver en esta mañana acerca de la espada del Espíritu de Dios, que dice la Biblia, ¿qué es qué, hermanos? La palabra de Dios. Acá, mira, hermano, aquí la pareja necesita aquí notas. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos, que nos permite, Señor, haberte adorado, haberte exaltado tu nombre. Señor, en esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor. Tu gracia y tu amor, Señor, nos siga encaminando, Señor, a confiar y creer más en ti, Señor, esperando en tu misericordia siempre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esa palabra, Señor, que es tu espada, que, Señor, rompe y penetra, Señor, el corazón para discernir toda intención. Puede en esta mañana, Señor, convertirnos, sanarnos, Señor, alentarnos y toda la obra espiritual que conlleva, Señor, en el poder de tu palabra, Señor, sea efectivo en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mis hermanos. Entonces hemos ido a través de estas semanas una serie hablando acerca de esta armadura que usted mira aquí al frente, iglesia, y vamos en esta mañana a hablar acerca de una espada destructiva. Una espada destructiva. La Biblia es una espada que destruye, hermanos. A ver, póngame atención, la palabra de Dios es un arma de destrucción. ¿Sí? Es un arma de destrucción y ahorita le voy a explicar en qué sentido es un arma de destrucción. Pero en realidad la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Sabe? Les he explicado que la palabra poder viene de la palabra griega dinamita. Y cuando se enciende una dinamita, ¿qué sucede, hermano? Destruye, ¿verdad? ¿Está aquí conmigo, iglesia? Destruye. La palabra de Dios es destructiva. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Porque cuando actuamos de una manera espiritual, la palabra de Dios siempre hará bien a nuestras almas. Cuando la palabra de Dios cae en las manos equivocadas, destruye. Dice uno de los proverbios que son como golpes de espada. Hay palabras del hombre que son como golpes de espada. Por la palabra de Dios mal usada. La palabra de Dios ha llevado también mal usada, la palabra de Dios mal usada, la palabra de Dios mal interpretada, ha llevado a miles al error, al engaño. No es que la palabra sea un error, ¿ves? Ese problema de la gente porque no entiende, no comprenden, el mundo no entiende. Cuando miran a alguien, un líder, un maestro, un predicador que usa mal la palabra de Dios para un beneficio personal, las personas miran, dicen, mira, y es un líder, es un ministro, es un pastor. Mira lo que anda haciendo. Mira lo que hizo. Para eso usan la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos, iglesia, que la palabra de Dios, hermano, ha sido diseñada para la salvación del ser humano en esencia. Principalmente para traernos vida eterna a nosotros. Amén. Así es que vemos que
mientras más nos adentramos en este tema, hermano, entendemos la vida de un soldado. La vida de un soldado y su forma de batalla, como hemos estado mirando durante estas semanas, su lucha incansable contra huestes de maldad. Mas debemos tomar conciencia de que Dios, hermano, nos ha otorgado la victoria. Nos ha otorgado una victoria a través de su palabra. Dios nos ha dado un arma, no solo poderosa, sino suficiente para ser más que vencedores en nuestras batallas, hermano. Esta espada que usaba el soldado, esta espada que usted mira, es una espada que se le conocía como la machaira. Era una espada, ¿verdad?, común de batalla, porque era fácil para maniobrarse. Era una espada, hermano, de un peso y una medida exacta para alcanzar al enemigo, que el soldado podía estar peleando durante varios tiempos con la espada, y la espada no le cansaba cansancio, porque era un peso, hermano, lo suficientemente para estar luchando con ella durante gran rato. Esta espada, hermano, básicamente es muy común en la Escritura. La Biblia habla en varias ocasiones acerca de ella. Mateo 26, se recuerda cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, usó una espada de esta. Así es que vemos que esta espada es común. Vamos al primer punto, el origen de esta espada. ¿Dónde fue forjada esta espada, hermano? Esta espada, cuando me refiero a la espada, me refiero a la palabra de Dios. ¿Dónde fue forjada? ¿Dónde fue hecha? El origen de esta espada. Tenemos que entender, hermano, y yo quiero que usted comprenda que la palabra de Dios no es solamente un libro. ¿Cuántos libros hay en la tierra? Millones. Pero solamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar y dar vida al ser humano. Solamente la palabra es el único libro en la tierra. Hay gente que dice, no, yo también leí los escritos de Confucio, y leí los escritos de Buda, y también he leído el Corán, y también he leído el libro del Mormón, también he leído la perla de gran precio, también he leído el Atalaya. Hay gente que dicen que han leído toda clase de libros, ¿verdad? Por eso están confundidos, ¿no, hermano? Por eso es que a nada le atinan, por eso es que no, a todo hierran, a todo fallan. En toda su vida es un desastre, precisamente por eso. Una persona que ha leído toda clase de lectura sin el debido entendimiento, lo único que ha causado en su vida, en su mente, es confusión, hermanos. ¿Por qué para el hombre es tan difícil leer la Biblia, hermanos? ¿Por qué para el hombre le es tan difícil leer la Biblia, la Escritura? Si ella es la única que puede darte la perfecta dirección para que tú encuentres la vida y el camino hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia, este libro, iglesia, aunque está hecho de papel, aunque está hecho en imprentas, aunque hay seres humanos que ponen su mano sobre ella para hacerla, este libro es un libro espiritual. Es un libro que te habla al alma. Así es que si en esta mañana, y tengo que decírtelo constantemente, si cada vez que me escuchas predicar tú te sientes aludido, te sientes ofendido, me está tirando a mí, lo está diciendo por mí, de seguro esta mujer chismosa ya vino a contarle, de seguro ya le platicaron, alguien le habló al pastor. Si te sientes aludido, quiero que entiendas, iglesia amada, estimada del Señor, que Dios conoce tu alma y la Biblia es un libro espiritual. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia no está hecha por el hombre. Está escrita e inspirada por Dios y usó a hombres, hermano, para que la escribieran. Y por eso la Biblia, hermano, habla a nuestros corazones y muchas veces nos ofende, ¿sí o no, hermanos? Nos ofende, nos es ofensiva, nos es difícil. ¿Se recuerdan? Pedro dijo, Señor, dura es esta palabra. Qué dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la puede aguantar? La Biblia es eso, hermanos. La Biblia es eso. La Biblia es eso. La Biblia es una espada espiritual. Continúa adelante. Esta espada es del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice ahí Efesios 6:17, y la espada del Espíritu. Es la espada que usa el Espíritu.
Esa espada es espiritual y por lo tanto el Espíritu de Dios es quien la usa a través de ti. Tú eres solamente un instrumento, pero es el Espíritu de Dios quien usa esa palabra para, hermano, a hacer su obra. Continúa adelante. El Espíritu Santo y su espada tienen un común denominador. Tienen un común denominador. O sea, tienen algo que es muy singular y particular de ellos. El Espíritu de Dios y su palabra. Cuando la Biblia es hablada, el Espíritu Santo está usando esa palabra, hermano, con un solo propósito. Dice Juan 14, 17, dice el Espíritu de verdad. Fíjese cómo dice el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo, te lo he explicado muchas veces, no nos puede guiar a la mentira. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Hermanos? Eso yo quiero que usted se lo aprenda muy bien. A ver. ¿Cuántos aquí creen que tienen al Espíritu de Dios en sus vidas? ¿Usted lo cree en su corazón? Por lo tanto, el Espíritu de Dios, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? ¿Ahí qué dice? ¿Es un espíritu de qué? De verdad. Él no te puede guiar a la mentira ni al error. No puede hacer eso, porque Él es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, aquel que tiene el Espíritu de Dios no puede cobijar ni cohabitar con errores, ni con mentiras, ni con engaños que van en contra de la misma palabra de Dios. Continúa leyendo, dice, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es solamente exclusivo para la iglesia del Señor, para los hijos de Dios que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Dice, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocen porque mora en vosotros o con vosotros y estará en vosotros. Así es que el Espíritu de Dios, hermano, te toma tu vida y te empieza a enseñar en lo que es verdadero de la palabra de Dios. Ese es el Espíritu de verdad. La Biblia es la verdad. El Espíritu Santo, hermano, es de verdad. Tienen ese común denominador. Ambos son lo mismo. La palabra no contiene error. El Espíritu Santo no te puede llevar al error. No te puede permitir errores en tu vida. Eso es muy peculiar en la vida de la gente. Quiero que entienda esto, hermano. A veces es una batalla cuando la gente, vuelvo a decir, cuando no te gusta leer la Biblia, ¿cómo vas a salir del error? ¿Cómo va a salir una persona del engaño? ¿Cómo va a conocer la verdad si no lee la Escritura, si no lee la Biblia? Una persona para que pueda salir del engaño, del error, necesita leer la palabra de Dios. ¿Tienen Biblia en su casa? Hermanos, ¿tienen Biblia en su casa? Fíjense cómo Dios en su misericordia ha permitido que la Biblia se traduzca a todos los idiomas. Y no solamente eso, iglesia, la Biblia no solamente se ha traducido a todos los idiomas, la Biblia se ha hecho tan accesible que todo mundo puede tener una Biblia. Por lo tanto, en la Biblia tú vas a encontrar la verdad. Si has dicho, bueno, ya leí la Atalaya, ya leí el libro del Mormón, ya leí los libros de Confucio, los libros de Buda, ya leí lo que dicen X cosa. Ya leyó todo y dice, aún así me siento insatisfecho. Quiero que entienda, regrese a la Biblia, regrese a la palabra de Dios y haga una cosa. Si hay algo que muchas veces la gente dice, no, es que no la entiendo. No entiendo la Biblia. Debe ser una cosa, con sinceridad, pongan mucha atención, con sinceridad. Ore a Dios y dígale, Señor, quiero conocer tu verdad, guíame a tu verdad. Dios es bueno y escucha tu oración. Y al escucharla, envía su Espíritu a ti para que su Espíritu te guíe a entender su palabra. ¿Me explico, hermanos? Es así como obra el Señor. Es así como obra el Señor. Pero usted tiene que humillarse ante Dios y pedirle que lo guíe a entender su verdad. Esa es la obra de Dios. Es la obra del Señor. Continúa adelante. Primero, la espada te libera a ti. Imagínese, hermano, un borracho diciendo al otro borracho, oye, ya deja de tomar.
¿Será congruente eso, hermanos? Iglesia. Imagínense, un drogadicto le dice al otro, oye, ya deja esas drogas. Pero si estamos en las mismas, déjeme decirle una cosa. Primero usted tiene que ser libre para que usted pueda enseñar el camino de libertad a otros, ¿o no? Usted tiene que ser libre antes para que usted pueda decirle a otros por dónde caminar. A ver, yo he oído gente que dice, oye, ve a la iglesia, te hace mucho bien yendo a la iglesia. ¿Y por qué no vas tú? No, es que yo no tengo tiempo. Pero mandas a otro a la iglesia. Primero el Señor trabaja obrando en libertad o libertándonos a nosotros primero. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo, es libertarte a ti. El Espíritu de Dios te abre los ojos a ti primero, a través de su palabra. Y ahora que tú ves, puedes guiar a otros a la verdad. ¿Me explico, hermanos? Dice Juan, porque hay una pregunta, dice, ¿te libera a ti? ¿De qué? ¿De qué te libera? Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, una vez más el Señor lo vuelve a pronunciar, 2 capítulos adelante lo vuelve a pronunciar como el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará, ¿a dónde? A toda la verdad, a todo lo que es verdadero, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará. Fíjese lo que dice. Si usted dice, Señor, enséñame, la obra del Espíritu Santo es, Él te hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu de Dios, amada iglesia, su obra es liberarte a ti, darte guianza a ti, darte salvación a ti primero, guiarte a la verdad, guiarte a lo que es verdadero, y entonces, comenzando de ahí, de ese momento, tú empiezas, cuando tú vienes al Señor, el Señor te trae, el Señor te enseña, te abre los ojos, te muestra lo que es verdadero, y entonces después de eso comienza una obra, hermano, una formación en tu vida y en tu persona. Esa es la obra de Dios. Pero el Espíritu de Dios comienza en ti primero, comienza en mí primero. Continúa adelante. Esta arma espiritual es poderosa en lo absoluto. Es poderosa, hermano, en lo absoluto. Es poderosa para edificar, pero también es poderosa para destruir. Poderosa para traer salvación, pero también es poderosa para, hermano, hacer grande daño. Dice 2 Corintios 10:3. Fíjense lo que escribía Pablo el apóstol. Pues, dice, aunque andamos según la carne, 2 Corintios 10:3, ¿sí se lo dije, hermano? Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia, o sea, el arma esta que usamos, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de fortalezas. El 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es poderosa, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Pregunto, hermanos, cuando usted necesita ser liberado de cualquier cosa, usted necesita la palabra de Dios para toda clase de liberación. Porque en realidad la lucha, la batalla, la pelea, hermano, vuelvo a decirles, es una pelea espiritual. Son peleas espirituales. El enemigo trata de pelear contra usted espiritualmente. Ahora, ¿cómo pelea el enemigo contra usted? ¿Cómo lucha el enemigo contra usted? El enemigo no pelea, ya se lo he explicado muchas veces. El diablo no se personifica a través de ruidos, de espantos, de sustos, de que escuchas voces en la noche, o de que oyes pasos ahí en la azotea, o de que ves sombras. Eso no es el diablo. Hay gente que todavía tienen esas especies de supersticiones en sus vidas,
Eso es parte de la cultura supersticiosa que nosotros los hispanos arrastramos, hermanos. Hay muchos hispanos que todavía creen en la Llorona, ¿verdad? Todavía creen en la Llorona, todavía creen en espantos, en el hombre sin cabeza. Todavía arrastran esas ideas absurdas y se llenan de temor por la misma ignorancia, por la misma sugestión en la que caen. Pero ves una cosa, eso no es el diablo. Eso solamente es tu sugestión, es tu pensamiento que te traiciona y te hace escuchar o sentir o oír ciertas cosas que no existen. Y usted dirá, sí, pastor, pero mi abuelita mira, tu abuelita no conoce a Cristo, ¿o sí? Hermanos. Entonces, ¿qué vas a esperar de una abuelita que no conoce a Cristo? ¿Qué vas a esperar de tus parientes que no conocen a Cristo? Entiéndelo. Quiero que entiendas esto. La obra del diablo, cómo trabaja, cómo lucha el diablo contra ti. Aquí mismo lo dice en este pasaje. Aquí mismo lo dice en este pasaje. Mira, vamos a leerlo, continúo leyendo. Primero, derribando argumentos. Derribando argumentos. Dice la Biblia en el verso 5, derribando argumentos. El 4, voy a leer el 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Punto número 1. Esa palabra, argumentos, de una palabra que significa razonamientos, formas de pensar. La espada de Dios, la palabra de Dios, destruye eso y lo deja en ruinas. Nuestra cultura hispana, que tiene raíces prehispánicas, que tiene raíces indígenas, muchas raíces, que si usted lee un poco la historia, raíces, hermano, usted se fija, de una ignorancia profunda. Nuestra cultura, lamentablemente, ha sido ultrajada precisamente por eso. Hasta este último siglo que se está levantando la cultura hispana, la cultura latina, la cultura latinoamericana. Pero déjame decir una cosa, mi amado hermano. Muchas veces nosotros nos formamos a través de razonamientos que son argumentos. Argumentos que no tienen ninguna clase de fundamento, pero usted los afirma. Y usted los cree, usted los arrastra y los abriga y los abraza como si fueran verdaderos. ¿Sabes una cosa, hermano? El Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, quita y derrumba todo argumento equivocado, erróneo. ¿Me estoy explicando, hermano? Por ejemplo, nosotros como hispanos somos profundamente idólatras, ¿sí o no? Hermanos, no se duerman porque me van a dormir a mí, amén, hermanos. Somos profundamente idólatras, ¿sí o no? Eso es un argumento. Es un argumento que ¿de dónde sale? No lo sabes. Hay gente que ni lo sabe, ni nada más lo sigue por una tradición que se hace un argumento en su persona. La palabra de Dios te quita eso de tu mente e instala una verdad eterna, una verdad permanente que te lleva hacia adelante, que te hace salir adelante. ¿Sabes? Te lo he dicho muchas veces. Y usted dirá, pero pastor, yo soy mexicano, yo nací en México. Y no estoy diciendo absolutamente nada fuera de lo que nosotros ignoramos. Pero hay dos cosas que nuestra América Latina ha padecido a través de los siglos y que lo ha llevado, porque usted se fija, sí o no, que desde México hacia el sur, hacia todo el sur, es un continente extremadamente pobre. ¿O nada más yo lo miro? Pobre y lleno de delincuencia, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Dos cosas que están profundamente dentro de Latinoamérica. Su idolatría, que adora cualquier pedazo de lo que sea, y su ignorancia. No le gusta estudiar al hispano.
No le gusta estudiar el latino. Pero cuando el hispano, el latino, llega a la palabra de Dios y la abre con fe, y Dios te dice que rompas toda clase de argumento falso y erróneo, y entonces tú empiezas a confiar en Cristo, el Señor transforma tu vida y tu corazón. El Señor transforma tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Transforma tu hogar. Primero que nada, la palabra de Dios derriba argumentos. En segundo, derriba toda altivez, porque los razonamientos están puestos sobre la base del orgullo y de la altivez. Algo que se compara a lo divino. La altivez, si usted es una persona orgullosa, póngame mucha atención en lo que le voy a explicar. La altivez, la soberbia, no me recuerdo si se lo dije, pero la altivez y la soberbia es lo que Satanás hizo cuando quería usurpar el trono de Dios. Escúcheme, la altivez y la soberbia es algo que se compara a lo divino. A lo divino. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién es el único que tiene el poder de perdonar pecados? Dios. ¿Y por qué al hombre se le hace tan difícil perdonar las faltas de otro? ¿Sabes por qué se le hace tan difícil? Porque se cree Dios. Parte de su engaño y de su mentira diabólica es que se cree y que tiene el poder de no perdonar a alguien. Por eso la Biblia dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te puede perdonar, ni te va a perdonar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no te perdona Dios? Cuando tú no perdonas al que te ofende, ¿sabes por qué no? Porque tú cometes una ofensa en compararte a Él. Cometes un pecado en compararte a Dios. Eso es imperdonable. Satanás fue su problema. Dice, derribando todo argumento y toda altivez, porque los argumentos equivocados y erróneos están puestos sobre la altivez, hermano, sobre la soberbia. Así es que si usted es soberbio, quiero decirle que está en un serio problema delante de Dios. Está en un serio problema delante de Dios. Y como les digo, ¿verdad? Les decía al principio, quizás usted está diciendo, ya me está tirando el pastor. A final de cuentas es tu vida la que va a dar cuenta, ¿no, hermanos? Tercero, cautivando los pensamientos. Cautivando los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos de una palabra griega significa maquinaciones, tramas, pensamientos malévolos. Poner presos bajo la verdad de Dios. Esos pensamientos deben estar presos bajo la verdad de Dios. Eso tú comparas. Por ejemplo, iglesia, cuando alguien es llevado a juicio, ¿verdad que se tienen que presentar pruebas de todos lados? Pruebas que lo condenen como pruebas que lo justifiquen, ¿sí o no, hermanos? Pregunto, si tú en dado caso estás envuelto en un accidente, ¿no te gustaría que hubiera testigos que apoyaran a tu favor? Hermanos, imagínate, porque hay uno que te echa la culpa a ti. Imagínate que tú estás envuelto en un accidente y hay alguien que dijera, yo lo miré a él que se pasó la luz roja. Imagínate el problema en el que te estás poniendo. Yo lo miré a él que iba tomado. Imagínate el problema que te estás poniendo porque hay un testigo que está en contra de ti. Pregunta, ¿en ese momento no quisieras que alguien dijera, no es cierto, yo lo miré que fue el otro el que se pasó la luz roja? ¿No quisieras que alguien te ayudara a tu favor? Escúchame, tus pensamientos están luchando en contra de la verdad de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que gane? ¿Nuestros pensamientos o la verdad de Dios? Entiéndeme esto, amado hermano. Nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios porque ellos siempre tienen la verdad. Siempre dicen lo correcto. Los juicios del Señor son justos. ¿Está aquí conmigo, hermano? Son justos. Los juicios del Señor son justos. Ninguno de nosotros está justificado delante de Dios. Necesitamos nosotros ponernos bajo la gracia de Cristo para recibir justicia.
Así es que tus argumentos, toda tu altivez, tu soberbia, los pensamientos erróneos, las maquinaciones, porque esto significa pensamientos malos, pensamientos, maquinaciones malas, tramas, pensamientos malévolos. Es lo que significa aquí, todo pensamiento. Los pensamientos malévolos. Jesús está diciendo que está pensando, por eso no me gusta venir a las iglesias cristianas evangélicas, porque luego empiezan a tirarme. Porque luego empiezan a decirme. Y se llena el hombre de orgullo. No sucede eso, hermano. Hermanos, yo he oído varias personas que dicen, no me gusta ir porque el pastor nada más se la pasa regañándome. Me regaña y nada más me tira. ¿Y quién es él? Y el pensamiento de orgullo y de altivez empieza a inflar. Quiero que entiendas que Satanás está detrás de ti, no te creas. Te la está tirando, te está diciendo por ti. Lo está diciendo por ti. El enemigo, ¿verdad, hermanos? Astuto, ¿verdad? La otra vez alguien me decía, pastor, venía una pareja aquí. Y venía una pareja aquí, una plática, ¿verdad? Venía una pareja aquí y usted le empezó a tirar a los champions, a los esos de motivacionales que hacen pirámides. Yo voy a decir una cosa, yo jamás en mi vida me imaginé que esas personas iban con los champions, hermano. Dígame una cosa, ¿cómo puedo adivinar yo eso? Pero cuando la palabra de Dios nos ataca, lo primero que llega a nosotros es el orgullo. El Espíritu de Dios tiene que venir a tu vida para que te humilles, ¿o no, hermanos? Para que te humilles y digas, Señor, es tu verdad. Mis argumentos y mis pensamientos no pueden tener más razón que tu verdad. Pero ese es el problema indebido del ser humano, que piensa que porque ha oído ciertas cosas que no las entiende, piensa que tiene razón. Yo siempre he dicho, evalúa tus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Y más si son pensamientos malévolos que te están llenando, inflando la cabeza de orgullo y de altivez. Y 4, porque al final de cuentas, fíjate lo que sucede. Al final de cuentas, hermano, 4, castigar toda desobediencia. Castigar toda desobediencia. Esa palabra desobediencia es una falta de disposición a escuchar. Es desechar el consejo. Qué tremendo, hermanos. Parako es la palabra griega. Una falta de disposición a escuchar. Cuando una persona, la palabra de Dios está atacando su vida, su persona, sus argumentos, sus ideas, la persona cierra el entendimiento y se va. O sea, su cuerpo está aquí, pero su pensamiento se va. Y se va y no está dispuesto a escuchar. ¿Alguna vez una persona lo ha dejado con la palabra en la boca, hermanos? Que usted se habla y dice, ¿qué? ¿Lo ha dejado alguna vez así? Y usted grita, ven para acá. ¿Quién sabe? ¿Lo ha dejado así alguna vez? ¿Verdad que no están dispuestos a escuchar? Hermanos, a mí mucha gente también me ha dejado así, hermanos. Desechan el consejo de Dios. Pero quieren la vida eterna, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Quieren la vida eterna desechando el consejo de Dios. Qué tremendos. Quieren la vida eterna desechando el consejo de Dios. No van a recibir nada, tenlo por seguro. Porque el que duda, dice la Biblia, que no recibe nada de parte de Dios. Así es que no dude de la misericordia y la bondad de Dios, porque Dios es bueno y te trae para que escuches la palabra de Dios y la palabra de Dios quite de tu vida lo que estorba. ¿Alguna vez ha ido usted a los muelles aquí en las bahías? Hace poco estábamos ahí. Usted vaya un día a los muelles que están ahí en los piers, en los muelles que están así para adentro, y usted mira en los pilares que están clavados en el mar. ¿Los ha mirado alguna vez? Esos pilares están llenos de moluscos. ¿Los ha mirado? Que están llenos de moluscos. Esos moluscos tienen que ser limpiados constantemente. Periódicamente tiene que venir alguien o tiene que venir una especie de máquina y limpiarlos, porque si no deterioran todo eso.
Es lo mismo que hace la palabra de Dios. Nos quita de nuestra vida el pecado, la maldad, los pensamientos que obstruyen a que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. La palabra de Dios tiene ese poder, hermanos. Tiene ese poder, pero vuelvo a decir, usted no va a poder. Por eso es que mucha gente no se atreve a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque a ellos mismos les es ofensiva. Les ofende, les molesta. Fíjense, la palabra de Dios, hermano, fue diseñada y empoderada para esto. Escribió un pastor, Tomás Guthrie, dijo él, la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles. Es un mapa de carreteras para todos los caminos, una carta de navegación para todos los mares, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiese arrebatarnos la Biblia, haría que nuestro cielo perdiera su sol. La Biblia es sumamente necesaria para la vida diaria. Te pregunto, ¿tienes Biblia en tu casa? Léela, estúdiela. Estúdiela con un corazón sincero en tu alma, en tu corazón. Pídele a Dios. Pídele a Dios que te dé entendimiento en tu palabra, en su palabra. Pídele a Dios, Señor, antes de que usted abra la Biblia, antes de que cuando usted se sienta, antes que la abra, pídale, Señor, tú que eres Dios y eres Dios sobre todas las almas, dame entendimiento de tu palabra. Quiero conocer tu verdad. Y hermano, el Señor atiende al humilde. Y no creas que al humilde que se viste humilde, no. No creas que al humilde que viste guaraches o al humilde que no tiene que comer, no, eso no es humildad, no te confundas. La humildad que mira a Dios es la humildad del corazón. Cuando tú con un corazón humilde dices, Señor, muéstrame tu verdad. Quiero conocer tu verdad. Entonces Dios hace su obra enviando su Espíritu a tu vida para que tú conozcas su verdad. Pregunto, ¿no es eso glorioso, hermano? Porque en primer lugar vas a evitar irte al infierno. ¿No es eso suficiente, hermano? En segundo lugar vas a recibir bendiciones, muchas bendiciones. Dios va a cambiar toda tu vida, todo tu ser. Hasta tu casa va a estar limpia cuando dicen amén. Yo a veces cuando ando ahí por los barrios y voy así entre los barrios y veo una casa, ¿ha visto que hay casas así que van entre los barrios y están casas llenas de botes de cerveza y los carros parqueados arriba de las yardas, del zacate, hermano, y los zacates que parecen selvas? Y de repente vi una casa bien arregladita, bien pintada y ¿las ha mirado? Yo siempre he creído que esa casa pertenece a un cristiano. No me vean feo, hermanos. No me vean feo, es la verdad. Cuando Dios te salva, es más, cuando Dios te salva, hasta bañarte te va a gustar cuando dicen amén. Dios transforma tus pensamientos, tu manera de ser, todo tu ser. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo tu ser, Dios lo cambia, lo transforma. Pero dijo el Señor, buscadme y vivirán. Buscadme y vivirán. Dijo el Señor, pídanme y yo les daré. Búsquenme y me encontrarán. ¿No dijo el Señor? Toquen a mi puerta, toquen y yo les abriré. Yo les abriré, dice el Señor. Pero no pierdas tu tiempo en cosas, pensamientos y argumentos tontos y absurdos. Ponle a prueba. Después de tantos años has mirado tu vida y mírala y cómo está. Si está en Cristo debe de estar edificada y bendecida. Porque en Cristo somos más que vencedores. Si tu vida está destruida y hecha pedazos y ya no hay a la puerta, es porque tus argumentos y tus pensamientos solamente te han llevado de desgracia en desgracia. Continúa adelante, punto número 2. Esa arma poderosa
Es nada menos que la palabra de Dios. Quiero que entienda esto, hermano. Esta arma que usted mira aquí, hemos hablado del escudo, hemos hablado del calzado de la paz, del evangelio, perdón, hemos hablado del cinturón de la verdad, hemos hablado de la coraza de justicia, hemos hablado del casco de salvación, pero aquí llegamos a la espada. Yo quiero que observe esto, entre toda la armadura que tenemos aquí, solamente esta espada es la única arma para defendernos. No es con el escudo, no es con el casco, no es con la coraza, es con esta. Es la única arma que tenemos para contrarrestar, para contraatacar, para hacer daño. ¿Me explico, iglesia? Para hacer daño. Las otras son para protegernos, para cuidarnos, pero esta es para atacar. Dios nos da una sola espada, una sola arma en todo nuestro armamento, porque solamente una ocupamos, solamente una necesitamos. Alguien escribió y dijo, existen en ella palabras, refiriéndose a la Biblia, dice, existen en ellas palabras que fueron escritas por reyes, por emperadores, por príncipes, por poetas, por sabios, por filósofos, por pescadores, por hombres de estado, por hombres instruidos de la sabiduría de Egipto, educados en las escuelas de Babilonia y adiestrados a los pies de rabinos brillantes de Jerusalén. Fue escrita por hombres en exilios en el desierto, en tiendas pastoriles, en pastos verdes y al lado de corrientes de agua. Entre sus autores encontramos a un recolector de impuestos, un granjero, un cultivador de higos. Encontramos hombres pobres, hombres ricos, estadistas, predicadores, capitanes, legisladores, jueces y exiliados. La Biblia es una biblioteca llena de historia, genealogía, etnología, ley, ética, profecía, poesía, elocuencia, medicina, ciencia de la salud, economía política y las reglas perfectas para la vida espiritual y en sociedad. Por encima de todo, detrás de cada una de sus palabras, se encuentra el autor divino, que es Dios mismo. Por lo tanto, si tienes tú en tus manos el manual escrito, editado, pensado e inspirado por Dios, ¿por qué no echas mano de él? Este libro nos da la instrucción para todo en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Para todo en la vida. Cada vez que hay un dilema en mi vida, voy a la palabra. Cada vez que tengo un problema de cualquier cosa, voy a la palabra de Dios. Ella tiene solución para todo. Ella tiene la solución de todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es Dios hablando a nuestras vidas. Pero no solamente eso, te vuelvo a decir. El diablo, Satanás, porque ¿cuántos aquí saben que él existe? El diablo existe. ¿Cómo crees que el diablo te va a atacar? Mire, yo sé que si me pongo aquí a preguntarles y los espero a que me contesten, me van a salir con unas cosas. El diablo te va a atacar a través de pensamientos, de ideas. ¿Sí sabes eso? Hermano. Porque hay gente que viene, pastor, ya venía y que me para el policía, que eres un hijo del diablo. Déjame decir una cosa, no le diga hijo del diablo al policía porque quizás el policía es un cristiano. Sí, en una ocasión alguien me platicó eso, dice que iba para la iglesia y que lo para el policía y dijo, ya me paró este hijo del diablo. Y no va llegando el policía y le dice, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mira, te paró. Era un cristiano el policía. Pero hay gente que le echa la culpa al diablo en todo, ¿sí o no? Esto me pasó porque el diablo, déjame decir una cosa, el diablo no actúa de esa manera, no se entretiene con juegos tontos y inútiles contra ti. El diablo inyecta pensamientos, ideas a tu mente. Te lo he explicado, dice la Biblia, ¿para qué sirve el escudo? Para protegernos de todos los dardos de fuego del maligno. Así es que esos dardos que son pensamientos que vienen a tu vida, ya te lo expliqué muchas veces, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, ¿sí o no, hermanos?
Debemos de buscar a Dios lo más que podamos en nuestras vidas, pero el enemigo te pone pensamientos que no hay necesidad. No hay necesidad de buscar a Dios. ¿Para qué? Tú estás bien. El enemigo lucha con pensamientos e ideas que se van formando en tu mente, argumentos. Un argumento es cuando una persona alega, discute algo sin saberlo. Se fija, hermano, hay gente que discute y alegan cosas, pero que no las entienden, no las comprenden. Continúa adelante. Algunas verdades básicas de la palabra de Dios. Algunas verdades básicas de la palabra de Dios. Primero, nos declara y expone la existencia de Dios y autor de su palabra. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono, en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está Jesús? Jesús ya no está en una cruz, ¿o sí? Jesús no está en una tumba. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que confían en Él. Eso dice la Biblia. ¿Quién es el único que intercede entre Dios y nosotros? ¿Quién es? Otra vez, ¿quién? Nadie más, ¿o sí? Pero ¿cómo puedo saber eso? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Quién te hizo? Ahí van los argumentos universitarios de que venimos de la evolución y que venimos del Big Bang, ¿verdad, hermanos? Que provenimos del caos, que la inteligencia nuestra y el diseño inteligente del planeta ocurrió de un caos, de una explosión, dicen ellos. Lo he explicado, hermanos. Si ponemos una tonelada de dinamita aquí, ponemos una tonelada de dinamita y le ponemos fuego y explota, pregunto, ¿en la explosión se construirá un edificio de 3 pisos? Quedará destruido, ¿sí o no, hermanos? Cuando los científicos dicen que del caos vino la vida, hermano, para eso sí se necesita fe. ¿Cuántos dicen amén? Para creer semejante tontería se necesita fe. ¿Cuántos aquí creen que Dios diseñó todo? Pero ¿cómo puedo saber eso? A través de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía ahí. Pero ¿cómo puedo saber eso? ¿Tengo que ir a la universidad? No, lee la Biblia. Abre la palabra de Dios y ella te va a enseñar y explicar absolutamente todo. Dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjate cómo dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para eso es la palabra de Dios. Ella es inspirada. Ahora, pregunto, porque hay gente que dice, bueno, pastor, es válido porque la palabra de Dios es para los niños. No. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para adultos, para jóvenes, para hombres, para mujeres y para todos los niños. Es útil. La escritura es útil porque es inspirada por Dios. Es útil para corregirnos. ¿Usted cree que muchos adultos no necesitan corrección? A mí cuando alguien me dice, pastor, a mí nunca me pegaron. Por eso. ¿Se ve? Sí se ve. Se ve que nunca te pegaron. Se mira que no te pegaron. ¿Cuántos aquí saben que la vara corrige al niño? Hermanos, ¿por qué no apagan sus celulares, hermanos? Si se les dice.
Ahí necesitan corrección, amén. ¿No necesitamos ser corregidos? Necesitamos ser corregidos en nuestras vidas. Necesitamos ser redarguidos. Primero comienza a ser redarguidos. Redarguidos significa que una persona es convicta de sus propios pecados. O sea, está convencido que es un pecador. Estamos perdidos, ¿sí o no, hermanos? ¿No? Por eso fue enviado un Salvador. Porque estábamos perdidos. En tercer lugar, corregidos, después instruidos. Instruidos, necesitan ser instruidos constantemente, hermanos. Constantemente. Mira, hay gente que dice, yo no fui a la escuela, pastor. También se ve, ¿cuántos dicen amén? También se ve. Porque hay gente que hasta como que se no, yo ni a la primera fui, pastor. Ni a la primaria fui, pastor. Ni a la primaria fui. Mira, si no fuiste a la primaria, a la secundaria, no fuiste a la universidad, ya ahorita ya no se puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Anima a que tus niños vayan a la escuela, ¿no? Pero si tú ya no fuiste, tú puedes comenzar el día de hoy a ser instruido en la universidad de Dios. Con la escuela de la palabra de Dios. Y ella compondrá todos tus caminos, dice la Escritura, confía en el Señor. Confía en el Señor, pon en Él tu confianza. Pon en Él tu confianza. Y Él corregirá todos tus caminos. Confía en el Señor. Y por último, ser instruidos en la justicia de Dios. El cristiano debe de ser no solamente un padre, no solamente una madre, no solamente un hermano, debe de ser un ciudadano ejemplar en todos los aspectos. Continúa adelante. 2. Nos declara que es inspirada e inerrante. La Biblia misma nos declara que es inspirada e inerrante. Salmo 19, versos 7 y 8, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿Sabio a quién? Al sencillo. El 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que ¿qué, hermanos? Que alumbra los ojos. La palabra de Dios es eso. Es perfecta, es pura. ¿Sí? Alegra el corazón. Claro que sí alegra el corazón. ¿Cómo no va a alegrar el corazón si la Biblia nos enseña no solamente las grandes maravillas de Dios, la Biblia nos enseña las grandes misericordias de Dios para con nosotros? Su misericordia que se extiende a nosotros, humanos, pecadores que somos. Su palabra nos habla acerca de su misericordia. Ella es inspirada, inerrante. 3, nos declara que es infalible y tiene total autoridad. Tiene total autoridad. Isaías 55:1 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué tremendo. Su palabra tiene una eficacia absoluta en la vida de los hijos de Dios, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios tiene una eficacia absoluta. Así es que nosotros debemos básicamente vivir en esa palabra, buscando que su instrucción vaya cambiando, renovando nuestro corazón y nuestra vida. No dejes que el tiempo pase y tu vida sigue igual. No, tú puedes mejorar en el Señor, puedes mejorar en Cristo Jesús. Puedes mejorar, puedes ser mejor cada día. Continúa adelante. ¿Dónde ataca Satanás? ¿Dónde ataca Satanás?
¿Dónde el enemigo ataca, hermanos? Quiero que pienses por un segundo en esto. ¿Dónde te ataca el enemigo? Te ataca en las cosas débiles que él ha encontrado en tu vida. ¿Se recuerdan al principio de esta serie? Les decía que en una película que miraba, una batalla, una lucha que tenían soldados de esta índole, uno de los capitanes le gritaba a sus soldados, disparen las flechas, ataquen a sus enemigos en los puntos débiles. Y entonces él señalaba por el cuello, entre las costuras de la coraza, había huecos donde podían penetrar con la espada o podían lanzar las flechas, atacar en los puntos débiles. El enemigo que conoce nuestros puntos débiles es donde ataca. Pero esos puntos débiles se pueden hacer fuertes cuando nosotros confiamos en nuestro Señor. Cuando nosotros pedimos fuerza a nuestro Dios. ¿Me explico, iglesia? Ahora diga el débil, fuerte soy. Sus debilidades ya no tienen que ser debilidades. Pueden ser cubiertas por el Señor. Así es que todo lo débil en tu vida, piensa en las cosas débiles que tú tienes. Hay debilidades en nosotros. Hay debilidades en nuestras personas. Piensa en cada una de esas debilidades de tu vida y pídele a Dios fuerza, pero pídele al Señor que te muestre en su palabra cómo tú puedes fortalecer todas esas áreas de tu vida y de tu persona. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Sí? Hay personas que batallan con debilidades en sus vidas y lo sabemos. Lo sabemos. Porque no somos personas que desconocemos que somos de carne y hueso, dice la Escritura, porque Él se recuerda que somos polvo. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Y yo sé que cada uno de ustedes tienen debilidades en sus vidas. Luchen en contra de esas debilidades. Fortalezcanse en el Señor, porque esos son los lugares donde el diablo va a buscar, atacar exactamente en esos lugares de debilidad en su vida. Pero usted no puede quedarse ahí, hermano, sin hacer nada. Tiene que hacer algo. La Biblia, fíjese, por ejemplo, un consejo rápido que me viene a la mente. ¿No dice la Biblia no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre? Pregunto, ¿por qué es necesario congregarnos? ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita constantemente la comunión de la iglesia. Necesitamos adorar a Dios como un cuerpo. Necesitamos exaltar a nuestro Dios, porque esa es parte de nuestra fortaleza. ¿No se fortalece usted adorando a Dios? Vengo a adorar a Dios y su palabra constantemente nos va instruyendo. Entonces es algo con lo cual las áreas débiles de nuestra vida se van fortaleciendo. Estamos siendo sanados, restaurados por Dios. Y entonces es a través de la iglesia que Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Tus confusiones. ¿Tienes confusiones? ¿Hay confusiones en tu vida? ¿Hay cosas que no entiendes? A ver, ¿hay cosas que no las entiendes, no las comprendes? Pregunto, y te lo he dicho varias veces. Si alguien se mete a tu casa, ¿a quién le llamas? Hermanos, al policía, ¿no? Ni modo que a Firulais, ahora Firulais, al policía, ¿no? Si te sientes mal, ¿a quién le llamas? A los bomberos. Le llama al médico, ¿no? Al doctor, ¿no? Haces una cita, ¿no? Déjame decirte una cosa, hermano. Si tú tienes dudas espirituales, dudas de la palabra de Dios, quiero que sepas, hello, ese es mi trabajo. Hello. Amén. Ese es mi trabajo. Mi labor. Eso es para la cual he sido llamado. Yo no te puedo dar recetas médicas.
ni decirte que te tomes un tecito de gordolobo, nada de eso. Yo no puedo hacer eso, porque no sé. No te puedo dar recetas de té, ni nada. No te puedo dar recetas de dietas. No puedo hacer porque no soy nutriólogo. No soy doctor. Pero soy maestro de la palabra y mi deber es enseñarte. Si tienes dudas, ¿cuántos dicen amén? Si tienes dudas, si hay una duda en tu persona, si hay algo que no lo entiendes, esa es mi labor, mi trabajo. Y créemelo que con gusto te ayudo a que salgas de tus dudas, porque el enemigo aprovecha eso. Yo tengo dudas. Pues no te quedes con las dudas. Las dudas pueden ser disipadas, ¿sí o no, hermanos? Continúa adelante. ¿Cómo usa esta arma? ¿Cómo se usa esta arma contra Satanás? ¿Cómo usamos la palabra de Dios contra el enemigo, hermanos? No atándolo, no reprendiéndolo. No hay luchas cósmicas en contra de él. Simplemente conoce su palabra y su palabra se pone como una fuente y un fundamento de firmeza, de fe y de confianza. Eso es tremendo, hermano, porque ¿cuántos aquí saben que el diablo tentó a Cristo mismo? A Cristo, hermano, que es el Hijo de Dios, que es el Señor Dios Todopoderoso, como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Todopoderoso. A Él se atrevió a tentarlo. El diablo fue tan, por eso, mire, si el diablo estando en el cielo no quiso usurpar el lugar de Dios, estando Cristo en la tierra, en la humanidad de su persona, lo tentó. Si el diablo hizo eso en contra del Señor mismo, créemelo, que tú eres un bocadillo para el diablo. Tú y yo somos botanas para el diablo. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Ir al Señor, que nos ayude, que nos dé fuerza. Pero aquí hay un punto muy importante. En Mateo capítulo 4, el diablo tienta a Cristo. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué decía? Escrito está. Escrito está. Esa es la diferencia. Cuando el enemigo venga a tu vida a tentarte y a desanimarte y a desalentarte en tus áreas débiles, tú tienes que tener en mente y en tu corazón, pero escrito está. Escrito está. No puedes empezar con que hurracandas haya maya, diablo vete de aquí. No. Tú debes de decir, escrito está. Porque su palabra es absoluta autoridad. Continúa adelante. Conocer correctamente y usar correctamente la espada es importante. Claro que sí. Como te dije hace un momento, ¿verdad? Es importante que la palabra de Dios quite nuestros argumentos y transforme nuestros pensamientos malévolos. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice, hermanos? Que usa bien la palabra de verdad. Ahora, quiero que entienda esto, que sin someternos a Cristo, la palabra de Dios no tiene ningún efecto en nosotros. Sin someternos al Señor. Por último, también ella nos corta a nosotros para sanarnos. ¿Cuántos aquí saben, hermano, que para que algo se extraiga de nosotros se tiene que usar algo cortante como un bisturí? Imagínate que te detectan algo en dentro de ti. ¿Cómo te lo van a sacar? Cortando, ¿no, hermano? Alguien que es herido de bala y tiene la bala adentro, ¿qué tienen que hacer? Pero no la van a sacar con un imán, ¿verdad? Tienen que cortar y sacar la bala, ¿no? Un tumor, cortar. La palabra de Dios hace eso. Estamos llenos de tumores pecaminosos en nosotros. Llenos de enfermedades de pensamientos e ideas erróneas. ¿Qué hace el Señor? Hebreos 12. Termino. Hebreos 4, verso 12.
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es que, hermano, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y fíjate cómo dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que no me culpes a mí porque yo no te conozco. O sea, te conozco por encima, amén, hermanos. Te conozco por encima. Pero no te conozco, no conozco tu ser, tu persona. No te conozco a ti en tu interior. Pero dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, en otras palabras, hermano, nos desnuda delante de Dios. Te vuelvo a decir, yo no te conozco, no sé cómo eres, no sé quién eres. No soy investigador privado tampoco para andar preguntando qué haces o qué no haces. No hago eso. Pero la palabra de Dios sí te conoce. Y el Señor te conoce, amén, hermano. Ahora pregunto y vuelvo a preguntar. ¿En realidad quieres que Dios te dé una nueva vida? Hermanos, ¿tú sabes lo que tiene? ¿Tú sabes lo que hace el bisturí? Principalmente, ¿sabes lo que hace? Corta, saca tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Para que puedas entender, recibir y comprender, hermano, el amor y la gracia de Cristo Jesús. Para que por la fe puedas vivir. Termino diciendo, recordemos que la espada del Espíritu es espiritual. Y solo espiritualmente funciona y tiene el poder necesario. Sin someternos a Dios, simplemente no funciona, hermano. No hay ningún poder en nuestra vida cuando nosotros no nos sometemos y nos sujetamos al Señor. Tenemos que aprender a confiar que la espada del Espíritu será suficiente para derribar todo argumento contrario a la palabra de Dios. Y por último, el enemigo buscará los puntos débiles en tu vida, en tu persona. Pero el Señor es poderoso para guardarnos. El Señor es poderoso para darnos vida y aliento una vez más. ¿Has sentido que el diablo te ha herido? Déjame decir una cosa. El único que te puede sanar es el Señor. El único que puede restaurar todo es el Señor. Restaurarlo a una manera nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Así es que espero que usted haya comprendido la importancia de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro.